Saludos y bendiciones. Una vez más nos volvemos a encontrar y le agradezco el estar acompañándome para estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios en este día. Continuamos con la serie que he titulado Preguntas difíciles de la vida cristiana y de la Biblia. El tema de hoy es ¿qué dice la Biblia sobre la membresía del creyente en la iglesia local? Para esto tengo dos pasajes que vamos a leer. Primeramente Hechos 2, 42 al 47 y después Efesios 2, 19 al 22. Dice así Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pasaje de Hechos 2, 42 al 47. Y leo el pasaje de Efesios 2, del 19 al 22, que dice así. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, y en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio y la oportunidad que nos has dado en este día para venir a estudiar el mensaje de tu palabra. Y Señor, sobre todo, abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibirla y poder entender la importancia, Señor, de la iglesia local y sobre todo que cada uno de aquellos que hemos venido a conocer a Jesucristo y que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, entendamos la importancia de ser miembros de la iglesia local donde quiera que estemos. Y más, Señor, en estos días en los cuales, Padre, algunos se han apartado, algunos se han enfriado. Trabaja en sus vidas y en sus corazones, que puedan entender la importancia de ser parte de la iglesia local. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar nuevamente, como dije anteriormente. Bueno, la pregunta que quiero hoy hacer ¿es bíblico hablar de la membresía de la iglesia? Yo he escuchado muchas personas hablar sobre la Biblia, hacerse la pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la membresía? Y algunos obviamente han dado respuestas muy diferentes. Algunos me han dicho, bueno, mi pastor es Jesucristo, lo cual es cierto, pero Cristo ha establecido una iglesia aquí en la tierra de individuos físicos para que podamos congregarnos. Otros me han dicho, bueno, John MacArthur, Chuck Swindoll, Charles Stanley, pastor fulano es mi pastor. Y si usted le pregunta a alguno de estos pastores, yo le aseguro que él le diría, congrégate en una iglesia local. No es malo escuchar los mensajes de otros pastores, pero debemos de ser miembros de una iglesia local. Y hay muchos creyentes que no ven la necesidad de incorporarse a la membresía de la iglesia local. Algunos me han dicho que son miembros de la iglesia universal o de la iglesia invisible, lo cual es cierto, pero aún no han entendido que Jesucristo estableció la iglesia local para que formaran parte de ella y participaran, fíjense,
de la alabanza, de la adoración corporativa, del servicio, del desarrollo y formar discípulos por medio del evangelio y del discipulado. Ahora, usted en la Biblia va a encontrar ciertas doctrinas, enseñanzas que obviamente no van a especificarse de la manera en que nosotros las escuchamos, pero que están ahí y son ciertas. Por ejemplo, la Trinidad. En la Biblia usted no va a encontrar la palabra Trinidad, pero va a encontrar muchos pasajes que van a hablarle de la Trinidad. La iglesia local y la iglesia universal. Igualmente, muchas personas dicen que son miembros de la iglesia universal o la iglesia invisible, y lo cual es cierto, pero se olvidan de la iglesia local, lo cual también es muy cierto. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia local, que se refiere a un grupo de creyentes en un lugar, es usada más de 106 a 116 veces, y de estas solamente 6 a 8 son usadas para la iglesia universal, y el resto habla de una iglesia local. Cuando digo iglesia local, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en la Odisea, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está, etcétera, etcétera. O sea, son iglesias, conjunto de creyentes que están congregándose en un lugar específico. Entonces eso es algo bien importante. Como dije anteriormente, si usted va a buscar la palabra Trinidad en la iglesia, no la va a encontrar, pero fíjese lo que dice Mateo 28:19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí nos está hablando de ¿qué? De la Trinidad. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. La iglesia universal. Dice en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la iglesia universal. La iglesia universal es todos aquellos creyentes, desde que el Señor Jesucristo resucitó y la iglesia fue establecida en Jerusalén, de todos los tiempos, de todas las comunidades del mundo, de todas las etnias, hasta que Él, ¿verdad?, concluya con la historia humana. Entonces, la iglesia universal, pero también la iglesia local. Primera de Corintios 1:2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, una iglesia local. Entonces, hermanos, es bien importante. Ahora, en cuanto a la membresía de la iglesia, ahí el pasaje que leímos en Hechos 2:47, la segunda parte, dice: el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. O sea, está hablando de un grupo de individuos que entendían el evangelio del Señor Jesucristo, se arrepentían y venían a ser parte de la iglesia en Jerusalén, obviamente. Entonces, vuelvo a repetir, la pregunta ¿es bíblico hablar de la membresía de la iglesia? Claro que es bíblico. O sea que este concepto, mis hermanos, de la iglesia fue introducido por el mismo Jesucristo y se encuentra casi en todos los escritos del Nuevo Testamento. En Mateo 16:18, el Señor Jesucristo dijo por primera vez, leo de la Nueva Biblia de las Américas, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, no van a poder prevalecer contra ella. O sea que, fíjese que la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, inicia en Jerusalén en el día de Pentecostés, inicia con una nueva era, una nueva dispensación. Y hoy estamos bajo la dispensación de la iglesia. Ahora, la nación de Israel no ha sido eliminada. La nación de Israel, mis hermanos,
Simplemente usted lea el libro de Romanos del capítulo 9 al 11, habla, ¿verdad?, de que como ellos no quisieron a ser el pueblo de Dios por el cual Dios iba a traer bendición a todas las naciones, Dios los desechó y ahora nos ha dado el privilegio tanto a judíos como a gentiles. Y hoy estamos bajo la dispensación de la iglesia. Entonces, ¿qué privilegio? Privilegio. Entonces, otra pregunta. ¿Qué es entonces la membresía de la iglesia? O sea, tienes que pagar una cantidad, tienes que hacer ciertas cosas, ciertos rituales. Obviamente no es así. O sea, uno viene a ser miembro de la iglesia local al recibir al Señor Jesucristo, al nacer de nuevo. O sea, cuando una persona nace de nuevo, viene a ser nueva creación de Dios. Vienes a ser hijo de Dios. Y ahí en el Evangelio de San Juan 1:12 nos dice, 1:11 y 12 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que una persona, cuando nace de nuevo, cuando se arrepiente de sus pecados, viene de ser de creación de Dios, ahora viene a ser hijo de Dios y viene a ser parte de la familia de Dios. Lo que leímos en el libro de Efesios capítulo 2:19, que lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjese que ahora que vienes a ser parte de la familia de Dios, tienes que incorporarte a una iglesia local y tener compañerismo los unos con los otros y animarnos los unos a los otros. Dice la palabra así en Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:19 y 20 que leímos anteriormente. Ahora, la palabra advenedizo quiere decir, ¿verdad?, un forastero, un refugiado. Él no es natural o originario del lugar donde él ha llegado. Y nosotros los cristianos, mis hermanos, pues ya dejamos de ser, ¿verdad?, extranjeros, forasteros, refugiados, porque la promesa era para la nación de Israel. Pero al ellos rechazar al Mesías, Cristo Jesús, al morir en la cruz, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es una gran bendición y una súper, ¿verdad?, noticia para todos nosotros. Fíjense que en el pasaje que leímos en el capítulo 2, de los versículos 11 al 18, Jesús nos habla, Pablo nos habla de que Jesucristo al morir en la cruz del Calvario nos ha dado muchos beneficios que nosotros no teníamos antes. Y en este pasaje nos habla de la reconciliación. Éramos enemigos de Dios, pero al Cristo morir nos ha dado la oportunidad de ser reconciliados y ahora nos da la paz. La paz que tenemos ahora de ser enemigos, somos amigos y tenemos paz con Dios. Y ahora, mis hermanos, a través de la gracia de Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Y eso es algo esencial e importante de entenderse en la iglesia local. Yo me sorprendo del número de creyentes que aumenta, mis hermanos, cada vez que no están participando de la iglesia local. O sea, hablo con pastores en Estados Unidos y en otros países, en México y con otros hermanos de otros estados. Y es sorprendente cómo el número de creyentes, mis hermanos, está dejando de congregarse. Y eso obviamente no es bíblico. Ahora, fíjese que en este pasaje, cuando dice ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, fíjese que hay varias verdades que son fundamentales en este pasaje y que vamos a estudiar. Entonces, fíjese que estas verdades fundamentales, primeramente, la iglesia, mis hermanos, es una familia.
La iglesia es una familia. Y el apóstol Pablo usa dos metáforas que son súper importantes de entender. O sea, él habla de la iglesia como un cuerpo. Cada miembro de la iglesia, cada individuo, cada creyente viene a formar parte del cuerpo de Cristo y cada creyente es un miembro de esto. O sea, ve a su cuerpo y cada individuo forma, ¿verdad?, la iglesia de Cristo. Y después habla también del concepto, la metáfora de que la iglesia es una familia. Y eso es algo también que es importante. ¿Por qué? Entonces, si la iglesia es una familia, Dios espera de ti que tú te hagas miembro de la iglesia, como miembro de la familia de Dios. Déjeme darle una ilustración. Un pastor y autor de grandes libros comentaba la historia que le voy a decir. Él decía, imagínate que tú tienes un gran amigo, todos nosotros tenemos grandes amigos o amigas de toda la vida, y todos tenemos amigos de toda la vida. Y tú lo encuentras, lo saludas, y constantemente le dices, oye, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo vamos, verdad? A pasar un tiempo juntos, a recordar anécdotas, comer juntos, etcétera, para disfrutar, ¿verdad?, ese tiempo como hermanos. Y tú le invitas constantemente y él constantemente rechaza tu invitación. Hasta que un día tú le preguntas, ¿cuál es la razón por la cual tú rechazas, verdad, constantemente mi invitación? Ahora, él te dice como amigo que eres, ¿verdad? Él te dice, mira, tú como amigo eres lo mejor para mí, pero te voy a ser sincero, dice, no puedo tolerar a tu esposa. O sea, tu esposa no me cae bien, no puedo aceptarla como es. Ahora, cuando él te dice eso a ti, obviamente tú amas a tu esposa. Y cuando él te expresa eso, eso te entristece, te hace sentir ofendido. ¿Por qué él me ha dicho eso? O sea, no lo puedo creer. Ahora, yo quiero que usted piense eso. O sea, todos nosotros que somos creyentes, que reclamamos conocer al Señor Jesucristo, amamos al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Decimos, ¿verdad?, que nuestra relación con el Señor Jesucristo es una relación maravillosa. Pero imagínate que el Señor Jesucristo te dice, ¿sabes qué? Bueno, ahora únete a una iglesia local para que puedas crecer y puedas desarrollarte y puedas participar del servicio, etcétera, etcétera. Y tú le dices, Señor, yo te amo a ti, pero yo no puedo tolerar esa iglesia tuya. No la soporto. Ahora, ¿qué crees entonces tú que el Señor Jesucristo va a pensar de ti? Y ese es el pensamiento, mis hermanos, tristemente, que muchos cristianos tienen hoy en día. Yo no necesito la iglesia para crecer. Yo no necesito la iglesia para alabar. Yo no necesito la iglesia, etcétera, etcétera. Hermanos, Cristo Jesús murió, dice el pasaje de Efesios 5, murió por la iglesia local. Y nosotros, al no participar de la iglesia, estamos siendo desobedientes, estamos despreciando a su novia y obviamente, mis hermanos, estamos pues siendo rebeldes a el no integrarnos. Y esa es mi oración. Mi oración no es que usted se sienta ofendido. Mi oración es que usted piense, lea estos pasajes y usted pueda darse cuenta que la iglesia fue instituida pues por Cristo por varias razones, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante. Entonces fíjese que la historia que yo le conté, ¿cree usted entonces que si yo dijera que no puedo tolerar a la novia de Cristo, es correcto y es bíblico? Obviamente que no. O sea que un cristiano, como miembro de la familia de Dios, sin una iglesia, no es bíblico, no es correcto. No estamos hablando de salvación, pero estamos hablando, mis hermanos, de sujeción. Estamos hablando, ¿verdad?, de tener la misma mente con Cristo.
Ahora, ¿cómo es que uno entonces viene a ser miembro de la iglesia local? Bueno, cuando uno recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, dice ahí en el pasaje de Hechos 2:47, la segunda parte, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que una persona es incorporada a la familia de Dios por Dios mismo. Fíjese, dice, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, hay algo muy importante aquí. Dios nos ha llamado a recibir la salvación como individuos, pero al mismo tiempo a ser parte de la familia de Dios. Nadie puede, mis hermanos, reproducirse por sí mismo, humanamente hablando. Todo mundo ha nacido de una familia y tiene una familia. Ahora, claro, tenemos tal vez personas, individuos que pudieran no tener una familia en este momento por ciertas circunstancias, quedaron huérfanos, sus hijos se casaron, se mudaron y su esposo murió y está solo o sola, pero eso no quiere decir que no tenga una familia. Todos necesitamos de una familia. Todos necesitamos formar una familia. No hay individuo, persona que haya venido a este mundo si no fue por un hombre y una mujer. Hay excepciones en el cual un hombre y una mujer se conocieron en una noche y todo eso, pero vinieron de dos individuos. Ahora, Cristo, Dios, en el principio estableció a la familia. Y la familia es el núcleo de la base y de la sociedad. Adán y Eva es la primera familia. Y ellos tuvieron hijos. Y hermanos, ese es el mismo concepto. Cristo tiene hijos espirituales y Él espera que usted y yo, mis hermanos, nos hagamos miembros de la familia. Entonces, la iglesia, pues, recuerde, es un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros. Y la iglesia también es una familia. Cada individuo que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador viene a formar parte de la iglesia. Entonces, la Biblia, pues, sí nos enseña que todo creyente debe de ser miembro de una iglesia local. ¿Cuáles son algunas de estas razones? Ahora, yo he encontrado personas que han venido a nuestra iglesia, han dejado de venir, y yo les hago la invitación. Regresen. Ahora me dicen ellos no, etcétera. Me dan sus razones. Ahora les digo, está bien si no quieres regresar, pero debes de buscar integrarte a una iglesia local, donde puedas servir, donde puedas madurar, donde puedas alabar a Dios y participar, ¿verdad?, del compañerismo cristiano, lo cual es importante y esencial, mis hermanos. Entonces, fíjese, primeramente, pues, punto número 1, la Biblia enseña que todo creyente debe de ser miembro de la iglesia local. ¿Y cuáles son algunas de estas razones? Primeramente, o letra A, es bíblico porque proviene de Dios mismo. No es una invención de los hombres o una opinión de los pastores. No, proviene de Dios. Dios, en el pasaje que leímos en Hechos 2:41, dice, se añadieron como 3,000 personas. Y en Hechos 2:47, que leímos, la segunda parte, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. O sea, Dios abre los corazones, hace que sus corazones se arrepientan y Él nos integra a la iglesia local. Entonces, esto se lleva en el momento que uno recibe al Señor Jesucristo. Si es a través de la iglesia o a través de una persona que nos habla el evangelio. Ahora, cuando alguien nos habla del evangelio, entonces este individuo nos tiene que llevar a una iglesia local para que nosotros podamos conocer a nuestros hermanos en Cristo, para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer. Muy importante. Ahora, letra B, nos muestra que somos, ¿qué? Salvos. Nos muestra que somos salvos. Fíjese que una de las bendiciones, bendiciones es que uno puede testificar de ser hijo o hija de Dios, ¿no? Fíjese que por eso llamamos la membresía de la iglesia regenerada.
nadie, dice en el pasaje de Hechos, nadie era agregado hasta que se convertía de sus malos caminos. Al Pedro predicar, en este pasaje que leímos de Hechos 2, del 42 al 47, al Pedro predicar el evangelio, les exhortó a que se arrepintieran de sus malos caminos y ser parte de la iglesia local. Y aquellos que abrieron sus corazones, o que Dios abrió sus corazones, que el Espíritu Santo trabajó en sus vidas, fueron integrados a la iglesia local. Entonces, nadie nace siendo cristiano, nadie nace siendo miembro de la iglesia. O sea, hay un proceso que tenemos que seguir. Otra de las bendiciones, mis hermanos, de ser parte de la iglesia local es que nos compromete. O sea, ¿qué quiere decir que nos compromete? O sea, nos compromete ante Dios, ante un líder, ante un pastor o líderes y con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque fíjese que Cristo instituyó la iglesia y murió por ella. Y nosotros debemos de aprender como Cristo a amar a esa iglesia. La palabra iglesia, eclesía, ¿verdad? Es una asamblea, reunión de personas que se reúnen para hablar de los asuntos relacionados, ¿verdad? Espirituales. Lo toman del concepto, ¿verdad? De que en esos tiempos, en los tiempos de Jesucristo se gritaba, un vocero gritaba a eclesía, eclesía, asamblea, asamblea, y todos los que eran miembros de esa comunidad participaban para hablar de los asuntos relacionados de su comunidad. Y Cristo y los apóstoles, los escritores, usaron ese concepto de la iglesia para que los cristianos, pues, ¿verdad?, se reunieran, tuvieran reuniones como cristianos y tuvieran, ¿verdad?, compañerismo. Por eso el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 42 al 47 es tan importante. Por eso lo leí. Si usted se da cuenta, dice, tenían todas las cosas en común, participaban, se reunían todos los días y partían el pan, ¿verdad? Dice, se reunían en el templo, partían el pan en las casas, tenían una relación, hermanos, estrecha. Oraban a Dios, estudiaban la palabra o estudiaban el Antiguo Testamento, se relacionaban, y eso es algo esencial que usted, mis hermanos, debemos de tener. Fíjese que la membresía de la iglesia es importante para que nos ayuda a definir nuestra responsabilidad como creyentes y la responsabilidad de un pastor o de un guía. En Hebreos 13:13 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, fíjese que nos compromete ante un grupo de hermanos, ante un líder, ante el Señor, ante Dios. ¿Por qué? La pregunta que le hago es, ¿a quién va a rendir cuentas un pastor sino a los miembros de su propia iglesia? Fíjese que como pastor, el pastor, él no es responsable de todos los cristianos del mundo, no, sino por aquellos que están bajo su cuidado. Asimismo, el pastor, el líder, los líderes, no es responsable por todas las personas de su comunidad, no, sino de los creyentes que están bajo su liderazgo, de los miembros de su iglesia. Entonces, fíjese que es importante, pues, que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, nos pongamos, ¿verdad?, nos coloquemos voluntariamente bajo la autoridad espiritual de un pastor. Y usted me va a decir, pues es que mi pastor tiene estas deficiencias. Recuerde, sí es cierto, los pastores somos seres humanos, tenemos deficiencias. Pero usted debe analizar a cada individuo. Y si usted sabe que su pastor tiene deficiencias, ore por él, pídale a Dios por él. Pero recuerde, usted también como ser humano tiene deficiencias. Y es muy posible que las deficiencias de usted sean más grandes que las deficiencias de su pastor. Fíjese que al nosotros hacernos parte de la membresía de la iglesia, podemos rendirnos cuenta los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembros de los unos de los otros.
Por eso nos preocupamos, nos buscamos, nos relacionamos, nos ayudamos, nos amonestamos, nos enseñamos como hermanos en Cristo. Otra de las razones para ser miembro de la iglesia, mis hermanos, punto número 2, es que nos ayuda a desarrollarnos. O sea que la iglesia es el medio de Dios, de Jesucristo, que Él estableció para que uno fuera edificado, para que el creyente fuera edificado. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, es un bebé, un recién nacido en Cristo, y necesita del cuidado de los líderes, necesita el cuidado, ¿verdad?, de otros hermanos para crecer y desarrollarse. Es el mismo concepto de la familia. Cuando uno tiene un bebé, ese bebé viene a este mundo, hermanos, depende completamente de sus padres. Si esta criatura, si este niño no crece, si ¿verdad?, puede morir. ¿Por qué? Porque no tiene un cuidado de sus padres. Entonces, mis hermanos, la iglesia, los creyentes crecen, por medio de las enseñanzas que son dadas en la iglesia, por medio de los pastores y los maestros. En Efesios 4, 11 y 12 nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa parte es importante, edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Por eso existen, fíjense, enseñanzas, cosas que nosotros, mis hermanos, debemos de entender. Fíjense que la iglesia es importante también porque nos permite ejercer nuestros dones espirituales. Cada creyente, al recibir al Señor Jesucristo, recibe dones espirituales, y esos dones espirituales, ¿verdad?, van a ser desarrollados, van a ser identificados conforme servimos en la iglesia, conforme maduramos, y son de beneficio para la iglesia, no para el individuo, para la iglesia. O sea que, fíjese que los frutos del Espíritu Santo sí son de beneficios para el individuo, directamente para el creyente, 1 Corintios 12:4. Pero, fíjese, los dones, 1 Corintios 12:4, son para la iglesia. Dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y Dios es el mismo que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahora, fíjense, dice, para el bien común. O sea, para hacer de bendición a los hermanos de la iglesia. Ese es el propósito de los dones espirituales. No para mi beneficio individual, sino para hacer de bendición a la iglesia local. En conclusión, existe pues una verdad que muchos cristianos profesantes parecen, ¿verdad?, estar pasando por alto. La centralidad de la iglesia en el plan redentor de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. O sea, cada creyente, mis hermanos, cada verdadero creyente debe de entender que Cristo instituyó la iglesia y que Él le ha asignado algunas funciones básicas para que el creyente le honre y le glorifique, para que ¿verdad?, lleve a cabo la función de evangelismo y discipulado, y para que sus miembros puedan crecer, desarrollarse, multiplicarse, ser enseñados, enseñar a otros. Fíjese que la membresía de la iglesia, pues, es una declaración de solidaridad con Jesucristo y con los miembros de la familia de Dios. O sea que es una manera en la cual usted se identifica con Cristo y se identifica con los creyentes. La iglesia consiste en la manifestación de aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos y que asisten regularmente a una asamblea. Esta iglesia o asamblea está formada
por ministros, líderes cristianos que se reúnen en un lugar específico, participan en sus ceremonias como la predicación, la comunión, los bautismos, la alabanza, ofrendas, sirven y se relacionan con otros cristianos por medio del compañerismo. Por eso es importante que usted y yo, ¿verdad?, estemos listos y sirviendo en la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder estar en este momento, Señor, estudiando el mensaje de tu palabra. Señor, gracias por la iglesia, porque es el medio que tú has usado para que podamos crecer, desarrollarnos, tener compañerismo como hermanos en Cristo. Algún día vamos a estar presentes, Señor, en el cielo y vamos a unirnos con nuestro Señor Jesucristo como iglesia universal. Pero ahora que estamos, Señor, como iglesia local, te pedimos, pues, que nos abras la importancia, el entendimiento para ver la importancia de, Señor, ser miembros de la iglesia local. Te amamos, te honramos, bendícenos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por haber escuchado una vez más. Dios les bendiga. Hasta la próxima.